generalmente a la gente que tiene problemas con la epilepsia es gente que está bien, ¿ya? Es gente que es productiva, que está haciendo su vida, ¿ya? Y cuando uno tiene epilepsia eso altera todo, ¿ya? Altera tu aprendizaje, altera tu vida profesional, tu relación de pareja, en el fondo, el ánimo. De todas Y maneras. creo que eso es una de las cosas como que es bien completo, básicamente, lo que más me apasionó hacia esa especialidad, básicamente. Epilepsia, cambios y nuevos caminos. Esta experiencia puede ser vista desde varias perspectivas. Aquí nos conectamos para encontrarnos, compartir, informar y conocer juntos acerca de esta aventura, en donde tú eres el protagonista. Fundación Epilepsia y Juventud presenta Mía. Tuya. Nuestra. Mi travesía con la epilepsia. Quiero darle la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Mi travesía con la epilepsia, un espacio de Epilepsia y Juventud Chile donde compartimos historias inspiradoras, educamos, pero también aprendemos mucho acerca de esta condición. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, un tema que despierta muchas dudas y también trae mucha esperanza, la cirugía de epilepsia. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño recorrido teórico con respecto a cuál es la clasificación de las epilepsias y cuál es la definición de foco epiléptico que nosotros muchos hemos escuchado por ahí. Para eso les tengo un tremendo invitado. Está con nosotros aquí el doctor Cristian Cantillano. Cristian es neurocirujano formado en la Pontificia Universidad Católica de Chile con una subespecialización en cirugía de epilepsia en Toronto y actual jefe del Centro Nacional de Referencia de Epilepsia del Adulto en el Hospital Sotero del Río. También nos va a contar un poquito acerca del trabajo que hacen ahí. Así que muy contento de tenerlo hoy en día. Antes de comenzar, me gustaría, a modo de recordatorio, decirles que el contenido de este podcast tiene simplemente fines educativos y de entretención, que en ningún caso reemplaza la atención médica y si es que necesitan consejo personalizado, los motivo a que consulten con su equipo tratante. Ya sin más preámbulo, entonces vamos a dar comienzo a la entrevista. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros, Cristian. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo estás tú hoy? Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien, como siempre en realidad. O sea, estoy agradecido de que me ha invitado a esta instancia. Yo creo que es importante tenerla. Excelente, excelente. Entonces, Cristian, vamos a comenzar con una pregunta que me gusta hacerle a todos los invitados, la verdad. Y es, ¿cuál es tu travesía con la epilepsia? Cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a dedicarte a epilepsia? Bueno, es un camino largo. Yo creo que como muchas personas como yo que inician en la juventud una vocación, yo siempre quise ser médico, yo nunca pensé que iba a ser otra cosa. Y básicamente cuando uno tiene ese objetivo claro, para mí fue re fácil decidir qué hacer en el camino, ¿ya? Uh-huh. Con respecto a la epilepsia, eso se fue dando un poco más ya cuando ya estaba dentro de la especialidad. Yo he tenido siempre como un espacio blando en mi corazón eh, para las historias que son difíciles, para las historias que causan como pena. O como se llama, el abogado ¿cómo se llama? De los débiles. Yo siempre he sido como más o menos así. Y cuando me di cuenta que estaba en mi especialidad de neurocirugía, que uno ve muchos tipos de patologías, ¿ya? Pero, por ejemplo, si uno tiene, no sé, uno tiene un cáncer, por ejemplo, el cáncer se trata, y puedo operar un tumor, por ejemplo, y después de eso el paciente sale, y después necesita quimio, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una cosa que me di cuenta en la cirugía de epilepsia fue que primero era muy frecuente en niños, que es algo que a mí siempre me ha apasionado mucho en el área pediátrica, ¿ya? Y dos, en el fondo, es una de las pocas tratamientos que existe en la medicina que ese paciente puede entrar a la cirugía, se opera y cuando sale pabellón ya no tiene epilepsia, ¿ya? Yeah. Es una de las pocas patologías que existe que la solución es absolutamente inmediata. Y eso fue una de las cosas que más me gustó, ¿ya? Y lo otro que me gustó mucho era que generalmente a la gente que tiene problemas con la epilepsia es gente que está bien, ¿ya? Es gente que es productiva, que está haciendo su vida, ¿ya? Y cuando uno tiene epilepsia eso altera todo, ¿ya? Altera
tu aprendizaje, altera tu vida profesional, tu relación de pareja, en el fondo, el ánimo. De todas Y creo maneras. que eso es una de las cosas como que es bien completo, básicamente, lo que más me apasionó hacia esa especialidad, básicamente. Oye, demasiado interesante escucharte Ujú. y yo creo que es bueno que la gente tenga esto en cuenta. O sea, del otro lado, los médicos que tratan esto tienen motivaciones así de potentes y nosotros también nos sensibilizamos mucho con las cosas que pasan al otro lado. Entonces, el poder conocer ese lado, ¿no es cierto?, más humano, más persona común y corriente como el resto de nosotros, es súper valioso para nosotros. Así que gracias por compartir eso, que es un área más personal tuya. Y bueno, entrando ya también un poquito más en materia, tú estás como jefe del Centro de Epilepsia en el Sotero del Río, Ujú. junto al doctor Uribe, y ¿nos puedes contar un poquitito más qué es lo que se hace en ese centro, qué tipos de pacientes ustedes ven allá? Ya. Bueno, esta idea nació a que nosotros queríamos hacer un lugar especializado para la cirugía de epilepsia. Muchas veces en el sistema público se mezclaba un poco eso. Básicamente lo que ocurre es que había un paciente que tenía esto y se mandaba al hospital donde había un colega que hacía esto, entonces era demasiado desorganizado en general. Mm, Y había un sistema de red en el fondo para equipar, pero ese sistema de red era poco eficiente y siempre los pacientes estaban mucho tiempo esperando. mm, ¿Ya? Y el objetivo era tratar de hacer algo más o menos organizado, ¿ya? O sea, que primero que todo que tuviésemos los recursos para hacer todos los estudios prequirúrgicos rápidamente, especialmente todo lo que es biomonitoreo, electroencefalograma, ¿ya? Y después de eso tener todo ¿cómo se llama? La tecnología de punta para poder hacer cirugía de epilepsia como se hace en el primer mundo. mm, Em, eh, y lo otro que queríamos ¿cómo se llama? Hacer era tratar de quitar un poco esa como opinión de la sociedad que el sistema público es malo, ¿ya? Y lo voy a decir tal como es. Y nosotros queríamos que la población chilena de menor recurso tuviese cirugía de primer mundo, ¿ya? El doctor Uribe se formó en uno de los mejores centros del mundo de epilepsia en Italia. Yo hice lo mismo en el fondo en Norteamérica. Y, y yo creo que queríamos que eso llegase en el fondo a las personas que tienen más dificultad. Entonces hoy día nosotros estamos operando aproximadamente entre 50 a 60 pacientes al año en ¿cómo se llama? En el Hospital Sotero del Río. Estos son pacientes FONASA y de la Liga Chilena contra la mm. Epilepsia, y de los cuales tenemos todos los tipos de cirugía que hay. ¿Ya? Hay cirugía que es curativa, resecciones, hemisferectomía, tenemos monitoreo invasivo con electrodos profundos, superficiales, hacemos monitoreos largos de una semana, hacemos mapeos corticales. Toda esa información, ¿no es cierto?, está unida a investigación, con eso publicamos. Em, y la idea es que se sepa en el fondo, porque Chile es poco famoso en otras cosas. Entonces, muchas veces uno quiere que nosotros destaquemos por cosas que sí se hacen y que sí son buenas, porque generalmente como que destacamos por las cosas que no son tan buenas. Mm, sí. Entonces esa es la idea del Centro de Referencia Nacional de Epilepsia. Entonces, hoy día, por ejemplo, en todo Chile hay una red y la gente sabe que si es que eh, están en, no sé, en Coyhaique o están en Chiloé y alguien tiene un problema, no sé, me pasó hace poquito, hace un par de semanas, un paciente de Talca, me llamaron, hay un paciente con estatus epiléptico en la UCI, no podemos solucionarlo, me llamaron, ni un problema, tráiganlo, ¿ya? Ese paciente se trae el día siguiente, yo lo opero durante esa semana, y ese paciente se va de vuelta a su hospital a recuperar de la cirugía 5 o 6 días después. Ya, Así que muy perfecto. rápido, ¿ya? Una opción que quizás antes del centro no existía, No o existía. era privado, en el fondo la El paciente tema tenía son, sí, el tema son las trabas. Mm, ¿Ya? Siempre el traba es que por el cupo de cama, que no corresponde a mi servicio, tiene que ir al hospital que le corresponde. Que hay un centro significa que no requieren en el fondo esas trabas de derivación que son tan difíciles mm. de sobrepasar muchas veces, ¿ya? Y por eso los pacientes llegan atrasados.
Mira. Eso más o menos, es muy largo, pero más o menos. Sí, o sea, es un tema que da para muchísimo porque Sí. es tremendo proyecto en el que están trabajando y se ve en el fondo, o sea, lo que dices tú, que ahora sea eso posible, que un paciente lo operen, lo traigan de cualquier parte de Chile, lo operen dentro de la misma semana, lo encuentro fantástico. Además de que están trayendo medicina de primer nivel, ¿no es cierto?, de centros especializados alrededor del mundo que destacan por su formación en este ámbito y trayéndolo a Chile, trayéndolo no solo a Chile, sino a la salud pública para personas que merecen una salud de calidad. Claro, por supuesto. Entonces, es súper importante, es muy, muy bonito escucharlo. Oye, cambiando un poquito el tema y ya entrando también a la parte más teórica quizás, me gustaría hablar de algo que no hemos hablado antes, que yo creo que es importante para conocer, hablarlo antes de hablar de cirugía de epilepsia, que es la clasificación de la epilepsia. ¿Cuál es la clasificación más importante de entender y por qué es importante clasificarla en relación a la posibilidad de cirugía de epilepsia? Ya, la clasificación más actual hoy es la clasificación del ILAE del año 2025, que divide la epilepsia en epilepsias focales, ya, con todos sus síntomas asociados, epilepsia generalizada, ya, con todos sus síntomas asociados, y hay una cápita de epilepsias desconocidas, ¿ya? O primarias, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación más importante. Antes era un poco más complejo porque uno se iba a lo muy detallista de cada crisis, pero esta se lo voy a explicar de una manera súper sencilla porque es mucho más fácil. Tiene que pensar que una epilepsia focal se origina de un solo lado. Ya. Y punto. ¿Ya? Y los síntomas nacen del área que está afectada. Ya. O sea, por ejemplo, si está en el área de la mano, va a ser la mano en la que convulsiona. O sea, la que representa la mano en el cerebro, digamos, Así como es. para... Una sola, un Sí. solo lado. Después estamos la epilepsia generalizada, que básicamente la crisis parte en todo el cerebro o en varios lugares del cerebro. ¿Ya? Y obviamente está el intermedio, que tenemos una crisis que es focal, que se origina en un solo lado, que se puede generalizar. ¿Ya? Pero siempre es el inicio lo importante, porque el inicio se llama inicio ictal, ¿ya? Que es la zona epileptogénica, que es donde se origina la epilepsia, y potencialmente todas las crisis focales pueden ser susceptibles a cirugía de epilepsia curativa. ¿Ya? Eso significa que yo opero al paciente y nunca más tiene epilepsia. Es súper importante entender que en general cuando nosotros ofrecemos cirugía en un paciente, por ejemplo, con epilepsia focal, con clasificación focal, lo que nosotros hacemos es transformar una epilepsia refractaria, o sea, básicamente que no funciona con medicamentos, descompensada, a una epilepsia compensada con o sin medicamentos. ¿Ya? Entonces, básicamente, el paciente sigue con medicamentos, pero ya no tiene crisis. Y a la larga nosotros podemos suspenderle los medicamentos. Ya. O sea, potencialmente cualquier paciente podría ser candidato a cirugía. Así es. De hecho... Y distintos tipos de intervenciones que vamos... Claro, porque eso depende mucho de la epilepsia, pero... pero existía clásicamente también, ya que esto no tiene mucho tiempo, había un miedo muy grande a las epilepsias que eran generalizadas, ¿ya? Porque uno clasificaba la epilepsia generalizada inmediatamente como algo que no se podía operar, pero eso tampoco es así. O sea, tenemos ¿cómo se llama? Una gama muy grande de procedimientos que son paliativos, de los cuales están las cirugías desconectivas, en el fondo, todo lo que es neuromodulación hoy día, que está muy en boga, estímulo neovago, DBS, RNS también. Hay muchas cosas que están andando que son más para esa población. Así que hoy día lo importante es si tengo epilepsia refractaria. ¿Ya? Si tengo epilepsia refractaria, me puedo operar, sea curativa o no. Ya. Entonces todos pueden ir. Mira, qué interesante. Oye, y algo que es súper importante en el fondo que nombraste ahora dentro de tu explicación, que es muy importante cómo empieza la crisis, ¿cierto? Y que lo hemos conversado en otros capítulos en el fondo, que es importante en la etapa del diagnóstico, para ubicar quizás la zona de la lesión, pero hay un concepto que aún no hemos definido y que me gustaría, si es que lo podemos aterrizar aquí en palabras simples para que las personas nos entiendan. ¿Qué es foco epiléptico o epileptogénico, como tú quieras llamarlo? Ya, básicamente tienen que pensar que la epilepsia es un síntoma, ¿ya? Es como la tos. ¿Ya? Si yo tengo tos, ¿ya? Puedo tener tos por varias causas. Es un tipo de irritación, ¿ya? En la epilepsia exactamente lo mismo, ¿ya?
es la capacidad de mi cerebro de convulsionar, ¿ya? Y es secundario a una irritación, a una descarga no controlada local, ¿ya? Y eso siempre parte en un lado, ¿ya? Cuando uno hace un electroencefalograma, uno siempre busca el inicio de ese lugar, ¿ya? Y el inicio de ese lugar generalmente está asociado a una patología, ¿ya? Y esa patología puede ser variada, ¿ya? Puede ser un tumor, puede ser una hemorragia, puede ser una malformación, puede ser un absceso, puede ser, ¿cómo se llama? Muchas causas que pueden ocasionar el inicio de la crisis. Es el inicio donde está la descarga, ¿ya? Yo tengo un ejemplo súper burdo que le digo a los pacientes, no sé si va a servir, pero es como cuando ustedes vieron El náufrago con Tom Hanks. ¿Ya? Sí, sí. Cuando él está tratando de hacer la fogata con las piedras, ¿cierto? Entonces la piedra, cuando uno hace así, es la actividad interictal, es lo que uno ve con actividad epileptiforme en el electroencefalograma. Entonces, cuando llega a ser lo suficiente, prende el fuego y esa es la crisis. Ya. Entonces, ahí empieza la actividad normal eléctrica, la neurona en el fondo, claro, en un punto específico en la mayoría de los claro, casos, ¿no? Y esto es electricidad. Entonces, básicamente hay un inicio en un solo lugar y después esto propaga, ¿ya? Propaga a través del mapa del cerebro, ¿ya? Y el lugar donde va esa corriente es el lugar que da el síntoma. Entonces, por eso parte mano, hombro, ¿no es cierto? Cabeza y así, ¿ya? Y cuando se generaliza, normalmente pasa al otro lado del cerebro, ¿ya? O al cerebro contralateral. Eso se llama propagación. Pero yo cuando opero a alguien, no voy por la propagación. Yo voy porque eso significaría para mí sacar todo el cerebro, ¿cierto? O muchas partes. Entonces, el inicio ictal es básicamente la base de todo el estudio prequirúrgico. Cuando un paciente tiene epilepsia refractaria, todo paciente con epilepsia refractaria tiene que ir a un estudio prequirúrgico. No significa que se va a operar, se va a un estudio prequirúrgico. Y el objetivo del estudio prequirúrgico es el inicio ictal. Ya. O sea, el inicio es el origen de donde nace esa crisis. Básicamente identificar el foco, ¿no? El foco, así es. Entiendo. Oye, entonces, qué importante era la labor del neurólogo clínico en identificar a través de la historia o guiar el estudio también. Y también de Es fundamental. y también de las imágenes radiológicas que se pueden obtener, que vamos a conversar de eso. Pero me gustaría sacar un mito de la mesa, porque muchas personas asocian cirugía, cualquier tipo de cirugía, neurocirugía, con algo medio riesgoso, terrorífico, que te puede dejar secuelas. ¿Qué hay de eso? ¿Cuál es la realidad en la cirugía de epilepsia? Yo sé que es medio polémico, pero... Ya, eso es una muy, muy buena pregunta. Y yo creo que una de las razones principales por qué la gente no se opera. ¿Ya? Algo que yo siempre hablo mucho en mi consulta, cuando la gente consulta conmigo para cirugía, ¿ya? Yo creo que hay dos puntos ahí, ¿ya? La primera es que la medicina ha avanzado de manera significativa durante los últimos 20, 30 años, ¿ya? Tiene que pensar que eso es no tanto tiempo, ¿ya? Esto de los años 90 hasta ahora, actualmente. Entonces, y para la población general es actual, ¿ya? O sea, básicamente ellos sienten como que esto fue hace poco, ¿ya? Hace no mucho tiempo atrás, ¿ya? La gente tenía el concepto de que yo iba a sobrevivir a neurocirugía, ¿ya? O sea, cuando a mí me operaban del cerebro, yo iba a sobrevivir a eso, ¿ya? Y muchas veces la patología del cerebro es mala, ¿ya? O sea, si yo tengo un tumor cerebral, la mayoría de los tumores cerebrales en adultos son malos, son malignos. Si yo tengo un aneurisma cerebral, generalmente un porcentaje pequeño de esos pacientes vuelven a trabajar. Entonces, por eso la gente asocia que una patología mala con una evolución mala de la cirugía, ¿ya? Y no es así, ¿ya? Eso es una cosa. Y secundario de los avances, también hoy día operarse el cerebro no tiene más complicaciones que operarse de otra cosa, ¿ya? Porque y especialmente los pacientes con epilepsia, porque esos pacientes están súper estudiados, ¿ya? Generalmente son pacientes en los cuales le hicimos un montón de exámenes. Sabemos exactamente el mapeo de la corteza, porque básicamente eso es lo que nosotros hacemos en el estudio prequirúrgico. Y todo ese estudio prequirúrgico es para, uno, hacer que se le pase la crisis, pero dos, para que ese paciente siga en la sociedad. Porque el paciente que tiene epilepsia refractaria es un paciente sano en general, ¿ya? Entonces, hoy día, no sé, yo diría que aproximadamente la mortalidad de una cirugía de epilepsia es muy baja, es menos del 1%, ¿ya? Porque
básicamente este es un paciente sano que ingresa. Usted dice, no, es que tiene epilepsia, pero no tiene todas las otras cosas. Hipertenso, ¿no es cierto? O diabético, o esas cosas que siempre complican el paciente. Y las complicaciones oscilan en el fondo entre un 5 y 6%, que son de todo tipo, o sea, como cualquier cirugía, pueden ser una infección, una hemorragia, que son muy poco frecuentes y que todas generalmente salen bien, y algunas secuelas específicas que depende de lo que sea, ya depende del área que yo te opere. ¿Ya? Y bueno, ya que tocaste ese tema del área que yo te opere, ¿qué pasa cuando está en un área elocuente? Cuando está en un área, en el fondo, que puede ser demasiado profundo o que genera conflicto quizás con alguna función esencial. Ya, yo ahí voy a decir una cosa que puede ser un poquito controversial, pero yo creo que hoy día son muy pocos los pacientes que no se pueden operar, ¿ya? O sea, eso prácticamente no existe, ¿ya? Porque tienen que pensar que yo llego a un acuerdo con el paciente. Yo una vez que yo sé dónde está la crisis, yo le tengo que preguntar. O sea, tú tienes 20 crisis al día, pero está en tu mano izquierda esto. Entonces, si yo te opero, vas a perder la mano izquierda. Y yo les puedo asegurar que el 90% de las veces dicen, no, opérame nomás. ¿Ya? Porque yo puedo rehabilitar una mano o empezar a escribir la otra cosa y puedo trabajar, ser una persona completamente normal, pero ya no tengo las crisis. ¿Ya? Entonces, por eso es súper particular, ¿ya? Con cada persona. ¿Ya? Los déficits generalmente son bien mínimos y la gran mayoría de las veces son recuperables. ¿Ya? El 70 o el 71% de los pacientes tienen recuperación completa de los déficits. Hay algunos déficits que son bien gruesos, pero depende mucho de la cirugía que yo les haga. ¿Ya? Pero no es, o sea, la posibilidad de fallecer es muy baja, ¿ya? Y las complicaciones son bajas también. O sea, nosotros en nuestra casuística del centro tenemos un rango de complicaciones del 2-3%, que es muy bajo. ¿Ya? O sea, no más que cualquier otra intervención quirúrgica. Así es. Entonces eso es lo más importante. O sea, yo creo que la gente tiene que perder un poco ese miedo de que antes era como ir a sobrevivir, ya no es así. Ya, ha avanzado mucho. La UCI ha avanzado mucho, la UCI pediátrica ha avanzado mucho. Ya, todo eso juega en contra de ese miedo que existe. Oye, bueno, y para no solamente hablar de complicaciones y de cosas malas que pueden ocurrir, ¿cuál es la probabilidad de que alguien, luego de, en el fondo, someterse a cirugía de epilepsia, o se cure completamente de sus crisis o genere un control significativo de sus crisis? Ya, esa es una excelente pregunta y generalmente eso es algo que yo tengo que... Eso es por lo que tengo que convencer al paciente que se opere. ¿Ya? Ahora, debo confesar que yo nunca tengo... Es muy raro que yo tenga que convencer a alguien que se opere. ¿Ya? Básicamente ellos vienen porque están desesperados. ¿Ya? Entonces, en realidad... Pero básicamente esa es una pregunta que es obligación mía tratar de decirle. Depende del procedimiento, pero yo diría, por ejemplo, no sé, en la epilepsia del lóbulo temporal es la más frecuente de todas, es la que hay más evidencia publicada local e internacionalmente. ¿Ya? Y generalmente la posibilidad, si es que todo calza, o sea, la lesión calza, el tipo de semiología, el paciente, si todo calza, la posibilidad de libertad de crisis hoy día es aproximadamente un 80-85%. Y esos porcentajes han ido aumentando durante los últimos 20 años. Yo me acuerdo que yo hace 10 años, 15 años atrás, yo decía, no, la posibilidad de libertad de crisis es de un 65-70%. ¿Ya? Pero hoy día yo digo, no, es un 80-85%, que es harto. Eso significa, yo salgo del pabellón y nunca más tengo una crisis epiléptica. Mira, es así de fuerte. ¿Ya? Pero eso no se queda ahí, porque el porcentaje que queda, ¿ya? Es un porcentaje que mejora igual. ¿Ya? O sea, mejora igual y mejora mucho. Claro, quizás no se cura, pero anda mucho mejor con el tratamiento médico. Mejora mucho porque es un paciente que está cuadrado. ¿Ya? O sea, básicamente nosotros hicimos todo el estudio y sabemos que se origina de ahí. Algo lo hicimos. ¿Ya? Obviamente que eso baja dependiendo de otras áreas que se pueden operar, pero en general yo diría que, entre un 60 y un 85% que es lo responsablemente honesto para poder decir. ¿Ya? En todas las cirugías que calzan, más o menos esa es la libertad.
Mira, o sea, tremenda herramienta que tenemos a disposición en el centro del Sotero del Río. Y pucha, la verdad es que se me quedan muchas preguntas en el tintero. Este es un tema súper entretenido de que quizás no vamos a alcanzar a cubrir dentro de este capítulo. Así que los invito a mantenerse sintonizados para los próximos. Quizás podemos tenerte como invitado en alguno No, cuando futuro. quieran, por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, hacerte un par de preguntas ya con respecto a tu perspectiva. Porque estáis trabajando en la salud pública, estáis ahí donde las papas queman. Ujú. ¿Cuál es, o sea, cómo está Chile hoy en términos de la disponibilidad de la cirugía en epilepsia y cuáles son las cosas que nos falta por mejorar? Ya, es otra buena pregunta y es básicamente la pregunta que a mí me mantiene despierto en las noches. ¿Ya? Si ustedes me preguntan a mí el punto de vista de tecnología y las cosas que nosotros hacemos, no hay mucho más afuera. ¿Ya? O sea, la gente tiene esta percepción errónea que en Estados Unidos, en otros lados, en el fondo, existe esto o lo otro, pero eso no es así. ¿Ya? Aquí nosotros hacemos, yo diría, casi el 90-95% de los procedimientos que se hacen. Y quizá hay algunos otros procedimientos que se hacen afuera, pero que son muy parecidos a las cosas que se hacen acá. ¿Ya? Yo creo que el sistema público hoy día tiene un montón de gente súper buena, con muchas ganas de trabajar, ¿ya? Pero tenemos, ¿no es cierto?, ese problema crónico que yo creo, en el fondo, que es bastante fácil de solucionar, aunque me puedo llevar varios comentarios en contra por lo que yo acabo de decir, pero es una cosa de gestión, ¿ya? Es súper difícil trabajar cuando no tengo las cosas, cuando se pierden las cosas, cuando no hay un apoyo del GES. Porque una cosa súper importante, que ustedes lo saben, que en los hospitales si hay una patología que es GES, auge, en el fondo esa patología tiene prioridad, ¿ya? Y la epilepsia refractaria no es GES. Algo por lo que se está luchando. Claro. Sí. Y el tema es que debería estar porque esta patología es en la gente que está trabajando, ¿ya? Entonces, es solamente una cosa, gestión de ganas, de voluntad política, ¿cómo se llama? De recursos, sí, pero no es tanto recurso tampoco. ¿Ya? Acuérdense que nosotros hace un par de años atrás con Reinaldo, con el ministro cuando el ministro Santelice era el ministro de Salud, él escuchó nuestro plan y básicamente nos dio la plata de manera inmediata. Y con eso logramos ahorrar un montón de plata por ejemplo, en cama UCI. Entonces los pacientes ya no llegaban a la UCI en estado epiléptico, sino que estaban operados. Entonces eso se vio. Entonces yo creo que cuando uno se dedica a una patología que ocupa tanto servicio aledaño y uno logra ahorrar eso, eso ayuda para que otros servicios de otras especialidades tengan plata. Y eso es algo que yo creo que la gente a veces no ve. Y ahí yo creo que también hay una parte también de... yo creo que la sociedad chilena muchas veces estamos absortos en nuestros problemas, ¿ya? Y no nos damos cuenta de las cosas que pasan alrededor. Eso pasa muy frecuentemente. Sí. O sea, nadie ve en el fondo las muertes que yo veo, por ejemplo, o la gente que sufre. O sea, eso no aparece en las noticias y no aparece en una parte. Y creo que una de las finalidades principales de todos los que participamos en la sociedad y el ser humano es tratar de poner un grano desde tu metro cuadrado, ¿ya? Y creo que eso es lo que te define ser un ser humano bueno, ¿ya? Y creo que eso va siendo una cosa de voluntad. Yo creo que no es tan difícil, ¿ya? Claro, de todas maneras. Bueno, Cristian, ha sido una tremenda conversación la que hemos tenido hoy día. Y yo creo que, como dije antes, se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Pero para ir ya finalizando este capítulo, me gustaría darte un pequeño regalito. Muchas gracias. Entonces, esto obviamente de parte de la Fundación Epilepsia y Juventud. Aquí hay dos cositas. Tenemos el regalito para ti. Muchas gracias. Que lo puedes mirar cuando tú quieras. Y tenemos acá la libreta. En esta libretita, todos los invitados van anotando un poquito de su experiencia. Me gustaría si en algún momento después de cena puedes anotar ahí tu experiencia, algún mensajito que nos dejes a nosotros. No, por supuesto, encantado. Eso. Muy feliz. Bueno, y recordarle a la gente que
este podcast, Mi Travesía con la Epilepsia, nace de un libro que cuenta historias, testimonios, perspectivas de pacientes que viven con epilepsia, porque es importante conocer la perspectiva médica y lo teórico, pero también de la persona que está viviendo con esto. Así que los invito a estar atentos al lanzamiento del libro, que va a ser pronto, ahí atentos a nuestras redes sociales. Vamos a dejar el link a nuestras redes sociales y también el link para si es que ustedes quieren inscribirse como voluntarios de la fundación. Por supuesto, también a las redes sociales del Dr. Cantillano, si es que lo quieren seguir ahí. Y nada, pues manténganse ahí sintonizados, siguiendo los capítulos, porque se vienen tremendas conversaciones como esto. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos.